La niña del panteón, un espíritu se le metió a mi hijo. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal de Luco. Soy Selena, tengo 28 años y un pequeño de 8 años a quien llamaré Emiliano. Quiero compartir algo que nos ocurrió este 2022 y que afectó a toda mi familia. Todo pasó en Semana Santa de este año. Perdimos a mi abuelo después de una larga lucha contra el cáncer, que duró varios años. Falleció en la madrugada del sábado de gloria, rodeado de todos sus hijos y de mi abuela en su casa. Entre ellos estaba mi papá, quien sintió su pérdida más que nadie, ya que él fue quien lo cuidó durante su enfermedad. Primos, hermanos, hijos y su esposa acompañamos el cuerpo caminando hasta el panteón para enterrarlo. Fue uno de los momentos más dolorosos que hemos vivido como familia. Yo no me separé de mi papá porque no quería que se sintiera solo. Soy hija única, y después del divorcio de mis padres, fue mi mamá quien se quedó con mi custodia. Mi papá pasó mucho tiempo sin verme, y en una ocasión estuvo al borde de hacerse daño a sí mismo por una fuerte depresión. Después de eso, decidió irse a vivir con mis abuelos para cuidar de ellos y encontrar paz en otras actividades. Para Emiliano, esta fue una experiencia completamente nueva. Nunca había conocido a muchos de sus parientes. Él solo estaba acostumbrado a ver a mi mamá, pero en esta ocasión, ella no pudo cuidarlo por razones personales, así que tuvo que acompañarme. A pesar de todo, hizo buena amistad con los primos más pequeños y de su edad. Al finalizar el entierro, mientras todos nos despedíamos del abuelo, Emiliano se entretuvo explorando las tumbas cercanas. Le llamaba la atención ver las fechas de fallecimiento de las personas y calcular la edad que tenían cuando murieron. Cuando terminó el entierro, fui a buscarlo y lo encontré frente a una tumba que decía: aquí se encuentra el espíritu de mi hija, mas no su cuerpo, que aún continúa desaparecido. La niña tenía la misma edad que mi hijo cuando falleció, y se llamaba Jazmín. No tenía apellido ni ningún otro dato, y la tumba era muy sencilla, casi se confundía con el sendero de lo humilde que estaba construida. Le pedí a Emiliano que nos fuéramos, pero él parecía no escucharme. Estaba muy atento a la tumba, apenas se movía y apenas respiraba, era como si estuviera en un trance. Le tomé la mano, y de repente tomó una gran bocanada de aire. Me dijo que no podía moverse y que apenas podía escucharme. Soy bastante creyente en fantasmas y demonios, así que intuí que se le había subido un muerto y que no lo dejaba irse. Lo sacudí de pies a cabeza y le pregunté si podía caminar. Él me dijo que sí, así que lo llevé hasta donde estaba mi papá para regresar a casa de mis abuelos. Pero, mientras caminábamos, me di cuenta de que Emiliano no dejaba de mirar la tumba. De vuelta en casa, Emiliano se comportó muy tranquilo. Jugaba con sus primos y con el perro, así que me relajé y olvidé el incidente. Todos estábamos emocionalmente alterados, y era fácil dejarnos llevar por lo que estábamos viviendo. El día se nos fue entre pláticas con los primos y cuando menos lo pensé, ya eran casi las 11 de la noche. Mi papá me ofreció quedarme en su casa, y acepté. Aún quería pasar más tiempo con él, así que llevé a Emiliano al cuarto que nos prestaron. Cuando estaba arropando a mi hijo, me preguntó quién más se quedaría con él. Le expliqué que seríamos solo nosotros dos en el cuarto y que yo volvería más tarde porque quería seguir platicando con la familia. Emiliano se quedó pensativo, se cubrió con las cobijas y se dispuso a dormir. Me quedé unos minutos hasta asegurarme de que ya estaba profundamente dormido. Terminamos de platicar alrededor de la 1 de la madrugada. Mi papá me acompañó hasta el cuarto para despedirse y desearme buenas noches. Me estaba cambiando para ponerme una blusa que me prestaron y usarla como pijama cuando noté que alguien más estaba acostado junto a mi hijo. Como varios primos se quedaron en la casa, pensé que se trataba de algún primo pequeño que había buscado dónde dormir. Me acerqué y vi que era una niña, pero en la oscuridad no pude reconocerla. No quise despertarla, así que tomé un cobertor y me preparé una cama provisional en el piso para dormir. Pasaron varios minutos y no podía conciliar el sueño. No dejaba de pensar en mi abuelo y, aunque intentaba cambiar de posición, seguía sin lograr descansar. Me acosté de lado, mirando hacia la cama donde dormían los niños, y entonces vi algo que me desconcertó. Había un par de pies descalzos al otro lado de la cama. Alguien estaba parado allí.
Me senté para ver quién era y alcancé a ver lo que parecía ser un niño que salió corriendo de la habitación, dejando la puerta abierta. Me levanté rápidamente para ver de quién se trataba, pero no vi a nadie en el pasillo. Estaba tan oscuro que apenas podía ver más allá de mi nariz. Me giré y, para mi sorpresa, mi hijo estaba parado justo frente a mí. Me asustó porque no lo esperaba allí. Le pregunté si estaba bien, y él me respondió algo que no comprendí del todo. Me dijo lo siguiente: «Usted no me cae en nada bien». Le pregunté a qué se refería, pero no contestó. Al mirarlo bien, me di cuenta de que tenía los ojos cerrados. Parecía estar sonámbulo. Lo llevé de regreso a la cama y, al acostarlo, vi que estaba vacía. Al principio pensé que el niño que había visto de pie al lado de la cama era otro primo, pero recordé que había sido una niña quien se había quedado dormida al lado de Emiliano. Aproveché la oportunidad y me acosté a su lado. En ocasiones, Emiliano habla dormido. Al principio me asustaba, pero una se acostumbra. Esa noche, mientras dormía junto a él en la habitación, lo escuché murmurar en sueños, preguntándose en voz baja: «¿Dónde estoy?». Lo abracé para tranquilizarlo e intenté dormir, pero no pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos dentro de la habitación. Pensé que era mi imaginación o que ya estaba dormida, pero el sonido era igual al de alguien corriendo descalzo. Abrí los ojos y vi una silueta de pie junto a la cama. Sentí un escalofrío y mi primera reacción fue abrazar a Emiliano con más fuerza. En ese momento, la figura se desvaneció ante mis ojos. Saqué mi celular, encendí la linterna y revisé el cuarto desde la cama, pero no encontré nada extraño. Apagué la linterna, y de nuevo escuché pasos en el cuarto. Volví a encenderla y apunté hacia donde había escuchado el ruido. Solo había un montón de ropa desordenada, pero no había nadie. Miré la hora y ya pasaban de las 3 de la mañana. Aún así, no podía dormir. Me sentía nerviosa por lo de mi abuelo y pensé que quizás solo estaba imaginando cosas. Tal vez lo que necesitaba era tomar un poco de té para calmarme. Cubrí el rostro de mi hijo con las cobijas porque planeaba prender la luz de la habitación. Pero en cuanto puse un pie fuera de la cama, sentí que algo me agarraba los tobillos y me jalaba hacia abajo. Caí al suelo y me arrastraron por debajo de la cama. Empecé a gritar por ayuda, pero por más que forcejeaba, aquella fuerza era mucho mayor. Ya tenía medio cuerpo metido debajo de la cama, y solo mis brazos y cabeza quedaban fuera. Hice resistencia con todas mis fuerzas, seguí gritando, pero nadie parecía escucharme. Esa cosa me jaló con tanta fuerza que mi pecho ya estaba casi completamente bajo la cama, cuando, de repente, alguien encendió la luz de la habitación. Era mi papá, quien corrió a ayudarme y logró sacarme con un fuerte tirón. Rápidamente miró debajo de la cama, pero no había nada. Me preguntó qué me había pasado, pero yo seguía llorando sin poder explicarme. En unos minutos llegaron mis tíos y mi abuela también. Mi papá me dijo que nunca había pasado algo así en esa habitación. Si servía de algo, se quedaría a hacerme compañía. No entendía qué había ocurrido. Miré mis pies y piernas y me di cuenta de que estaban arañados, con moretones y un poco de sangre. Miré a Emiliano y vi que estaba profundamente dormido, ni se enteró de que algo me había pasado. Por razones obvias, ya no pude dormir el resto de la noche. A las 7 de la mañana, uno de mis tíos se acercó al cuarto para ver cómo me encontraba. Me dijo que iría al mercado municipal, pues allí trabajaba una vieja conocida que sabía de hierbas y tenía fama de hacer limpias. Comentó que todo parecía indicar que nos habíamos traído algo del cementerio y era necesario sacarlo de la casa. No tuve ninguna objeción. De hecho, no tenía intención alguna de levantarme de la cama, mucho menos de acercarme a los lados de esta. Pasaron unos 20 minutos, y mi tío regresó con una mujer mayor. Traía consigo una bolsa de mandado con varias hierbas y un mortero. Noté que uno de sus ojos parecía inservible. Se presentó y me pidió que le llamara Doña Leo. Observó la habitación, incluso miró debajo de la cama, y se detuvo un buen rato observando a mi hijo. Me preguntó si el niño no se había despertado con tanto ruido. Le expliqué que Emiliano tenía el sueño muy pesado, y no era fácil despertarlo ni para ir a la escuela, pero Doña Leo no pareció convencida. Entonces, ella nos dijo que el niño parecía tener un muerto dentro que no lo dejaba despertar.
lo sacudió varias veces, le habló varias veces por su nombre, pero Emiliano no reaccionó. No pude contener las lágrimas y me apresuré a abrazar a mi hijo, pero mi papá me pidió que la dejara trabajar. Doña Leo sacó su mortero, metió algunas hierbas dentro y le pidió a mi tío que le pasara otras cosas. Mientras mezclaba los ingredientes, un olor extraño empezó a impregnarse en la habitación. Emiliano se quejó en su sueño, como si el olor lo incomodara. Doña Leo nos explicó que eso era justo lo que esperaba, que el muertito que traía dentro ya estaba empezando a molestarse. Le pidió a mi tío una flor de cempasúchil y mezcló algunos pétalos con las hierbas ya trituradas. Justo en ese momento, Emiliano se despertó de golpe y se quedó sentado en la cama. Todos lo observamos en silencio, mientras Doña Leo nos pidió que no nos acercáramos hasta que ella lo indicara. El rostro de Emiliano no parecía el mismo. Se le notaba confundido, desorientado. Se miró las manos y luego se tocó la cabeza. Después, nos miró a mi padre y a mí. Doña Leo aprovechó ese momento para acercarse sin que él se diera cuenta y le sujetó la cabeza. Le abrió la boca y le metió hasta la garganta los dedos manchados del preparado. Me levanté para detenerla, pero mi padre me insistió en que la dejara trabajar, diciendo que esa mujer sabía lo que hacía y que debía terminar. Emiliano se dejó caer de espaldas en la cama, y su cuerpo quedó arqueado y rígido. Doña Leo se apartó y rápidamente nos pidió que lo sostuviéramos. Yo lo agarré de un brazo, mi papá del otro, y mi tío le sujetó las piernas. Su cuerpo se relajó y quedó recostado sobre la cama. Doña Leo nos advirtió que no lo soltáramos, pues ahora venía lo peor. Entonces, Emiliano comenzó a convulsionarse, igual que si estuviera en pleno ataque. Sus ojos se abrieron y me miraron fijamente. Fue tan aterrador que cerré los míos para no verlo. En unos segundos, todo se calmó. Emiliano empezó a respirar tranquilamente, empapado en sudor. Doña Leo, satisfecha, nos dijo que el niño ya estaba mejor, aunque el espíritu del muertito seguía en la habitación. Se acercó a las ventanas, las abrió de par en par, lo mismo que la puerta. Encendió un poco de incienso y empezó a rezar. En ese momento, Emiliano despertó y me preguntó si todo estaba bien, ya que me vio llorando. Al ver su rostro, supe que era el mismo, lo abracé, pero enseguida se apartó para decirme que su amiga ya se estaba yendo. Señaló hacia la puerta, aunque nosotros no veíamos nada. Sin embargo, Doña Leo también miraba atentamente en esa dirección. Se acercó y dijo en voz alta: «Vete a descansar en paz, pequeña. Más tarde te llevaremos luz». Segundos después, el ambiente se sintió menos frío y más ligero. Parecía que todo había terminado. Doña Leo nos explicó que, para completar el ritual, era necesario llevarle luz a la tumba de una niña llamada Jazmín. Recordé entonces la tumba a la que Emiliano le había prestado tanta atención. Le agradecí a Doña Leo por su ayuda y quise pagarle, pero ella se negó a aceptar dinero. Nos dijo que para ella era un placer ayudar siempre a la familia y que lamentaba no haber podido hacer algo por mi abuelo en sus últimos momentos. Mi papá me contó que ellos frecuentaban a Doña Leo por recomendación de mi abuelo y que, según creían, los remedios de esa señora habían prolongado su vida. Por la tarde, cuando todo ya estaba más tranquilo, fuimos al panteón acompañados de mi padre. Llevábamos varias veladoras que colocamos sobre la tumba de Jazmín. Aprovechamos también para despedirnos nuevamente del abuelo, y nos retiramos de allí antes de que sucediera algo más. Ha pasado mucho desde entonces, y Emiliano no ha vuelto a pasar por algo parecido. Cuando le pregunto si recuerda algo de aquel día, me dice que no, aunque menciona haber tenido un sueño en el que se escondía junto a una niña mientras una anciana la buscaba para sacarla de su escondite. En el sueño, Emiliano le preguntaba a la niña por qué estaba allí, y ella le respondía que no sabía dónde estaba su cuerpo y por eso no podía irse aún. Desde aquel día, los sueños no se han repetido, pero cada vez que vamos al panteón a visitar al abuelo, dejamos una veladora extra en la tumba de Jazmín.